Cordial saludo a todos. Bienvenidos a esta sesión de la asignatura Mecanismos. En esta sesión vamos a hablar sobre lo que es la aceleración teórica y también sobre el lazo vectorial de los mecanismos que hemos venido trabajando en clase, eh, el cual es el mecanismo de 4 barras simple. Eh, para empezar, entonces, vamos a recordar que habíamos venido trabajando en este mecanismo hasta la parte de velocidades, pasando por el análisis de posición y llegando a ese cálculo por diferentes métodos de las velocidades. Este gráfico entonces nos muestra como un resumen de, de esos resultados calculados. Por ejemplo, podemos ver las velocidades angulares aquí, omega 3, omega 4, y las velocidades lineales con sus respectivos vectores. En esta ocasión, ¿qué vamos a, o cómo vamos a empezar a analizar el mecanismo? Entonces, nos vamos a preguntar cuál sería el caso donde nosotros eh, consideremos una aceleración angular, como vemos aquí, eh, simbolizado pues con la letra griega alfa. Entonces nuestras preguntas son cuáles son esos comportamientos de esas aceleraciones en los puntos digamos de interés, por ejemplo en el punto A y en el punto B. Listo. Eh, Pongo todos los valores en estos puntos como los valores de la velocidad, de las velocidades lineales y los valores de las velocidades angulares porque estos se necesitan para realizar el cálculo de, la, de las aceleraciones, también lineales y angulares. ¿Listo? Eh, Como habíamos visto anteriormente, este análisis de la aceleración también se puede realizar con estos tres métodos que los hemos venido trabajando. Por ejemplo, con el método gráfico y con los métodos analítico y numérico. Sin embargo, en esta ocasión vamos solamente a trabajar eh, a través del método analítico, que es la solución de las ecuaciones generales o derivar las ecuaciones de aceleración en este caso para este mecanismo y también a través del lazo vectorial. Y por la parte numérica entonces tenemos esta simulación o la posibilidad de simular estos mecanismos a través de programas CAE. Entonces, como decía, para este caso solamente nos vamos a centrar en estos dos métodos. Vamos a trabajar el método analítico y vamos a trabajar también el método, digamos, numérico. Listo, que en nuestro caso sería NX, software NX. Entonces, para empezar, eh, vamos a suponer que tenemos un punto en este plano dos-dimensional XY, y vamos a empezar a preguntarnos cuál sería, digamos, esas componentes que, que componen a este punto. Es decir, tenemos la parte de la posición. Entonces nosotros podemos, como lo habíamos hecho anteriormente también, empezar a ubicar, por ejemplo, el origen y a ubicar un vector a partir del origen hasta el punto P. Este punto P entonces también tiene un ángulo, en este caso lo vamos a llamar θ, y también tiene una velocidad angular, ¿cierto? Que era hasta el punto donde habíamos trabajado eh, el análisis de velocidad del mecanismo. En el punto P entonces podemos ubicar
el vector de velocidad del punto, de este punto que se estaría moviendo en sentido horario. Recordemos que este vector de velocidad lo ubicamos de manera perpendicular al vector posición, que es el que está en color negro con las líneas punteadas. Podemos entonces empezar a formular las ecuaciones para la posición, por ejemplo. Recordemos que la posición también la podemos definir a partir de la entidad de Euler, la cual pues hace uso de la unidad imaginaria, relacionando el ángulo y la longitud de este vector posición. Como en este punto estamos hablando de velocidad, entonces, ¿cómo definiríamos la velocidad? Esta la podemos definir entonces como la derivada temporal del vector posición, que lo vamos a llamar ROP. Esto entonces lo podríamos escribir de esta manera y podríamos empezar entonces a derivar esta expresión. ¿Cuál sería la derivada de esta expresión? Entonces podríamos utilizar la regla de la cadena para operarlo. La regla de la cadena, por tratarse de esta expresión o de esta función exponencial, entonces nos quedaría simplemente la derivada de la unidad imaginaria multiplicado por el ángulo con respecto a la vertical, perdón, con respecto a la horizontal, al eje X. La unidad imaginaria la podemos sacar entonces de la derivada y nos quedaría la expresión de velocidad de esta manera, con una derivada temporal de este desplazamiento o de la posición, ¿cierto? Y esta posición o este término que vendría siendo, este término sería que la velocidad angular de este punto, del punto P, como lo podemos ver ahí. Entonces la expresión de la velocidad del punto P nos relaciona la longitud, su velocidad angular y el resultante o las expresiones resultantes de la identidad de Euler, que en este caso es la unidad imaginaria y la función exponencial. Listo. Ahora vamos a pasar a la siguiente parte, que sería la aceleración. Entonces, si este punto P se está moviendo y si asumimos que hay una aceleración o que existe una aceleración en el movimiento del punto P, entonces vamos a suponerlo. Y miren que de entrada nos damos cuenta de lo siguiente, de que a partir pues de la regla de la mano derecha, la dirección de rotación o la dirección del vector de omega de la velocidad angular sería negativo, como podemos ver acá. Y según esta dirección del vector de la aceleración angular alfa, sería positivo, según la regla de la mano derecha. Entonces, esto para aclarar de que no necesariamente las direcciones de la velocidad angular y de la aceleración angular tienen que ser iguales. Es decir, los signos que definen la dirección del vector o de estos dos vectores no necesariamente tienen que tener el mismo signo. Entonces, ¿qué significa que ambos tengan estos signos? Entonces, nosotros podemos pensar de que si este punto P se está moviendo con respecto a este punto de origen, se está moviendo con las manecillas del reloj, y si el signo de alfa, el signo del vector de alfa de la velocidad angular es positivo, entonces podemos interpretarlo como que ese punto P está desacelerándose, ¿cierto? También aplica para un caso contrario.
caso donde el punto P estuviera girando en sentido antihorario, y si estuviera desacelerando, entonces el signo de alfa sería negativo en este caso. Ahora, ¿cuál es la definición de aceleración entonces? De la aceleración de un punto. Es la derivada de la velocidad, la derivada temporal de la velocidad, o la tasa de cambio de la velocidad con respecto al tiempo. Acá tenemos la expresión de la velocidad que la habíamos derivado en la presentación anterior. Entonces la insertamos en la derivada. ¿Y cómo podemos derivar esta expresión? Entonces, para esta expresión podemos utilizar la regla del producto de las derivadas, y vamos a ver cómo lo podremos operar. Entonces, tenemos dos términos. El primer término, podemos ver que simplemente nos quedó la derivada de la expresión exponencial, y en el segundo término la derivada de la longitud, la velocidad angular y la unidad imaginaria. En este punto tendríamos que operar de nuevo estas dos derivadas. Entonces, para el primer término, la derivada de esta expresión exponencial sería una regla de la cadena, y quedaríamos con la derivada de la posición angular, que ya sabemos que es lo que vale eso. Y en el segundo término quedamos con la derivada de la velocidad angular. ¿Listo? Vamos a ver entonces cómo podemos organizar esta expresión. Para el primer término, notemos que si distribuimos pues este producto, si realizamos el producto, nos queda la unidad imaginaria al cuadrado, lo que es menos 1, y la derivada de la posición angular es la velocidad angular, como vemos acá. Y para el segundo término, la unidad imaginaria permanece, pero la derivada, tenemos acá la derivada de la velocidad angular, tenemos entonces que ello es la aceleración angular. ¿Listo? Organizando un poco esta expresión, entonces tenemos esta primera parte donde relacionamos la longitud de este vector posición que es P, la aceleración angular alfa y la expresión de la relación de Euler. Y en el segundo término tenemos que es negativo, y vemos que la velocidad angular está elevada al cuadrado, que salió de esta multiplicación en esta parte. ¿Listo? Entonces, ¿qué tenemos en este resultado? Tenemos dos componentes. La primera componente de la aceleración del punto, que lo llamamos punto o la aceleración OP, es la aceleración tangencial. ¿Cómo graficamos o cómo la dibujamos en el diagrama que tenemos? Entonces, ¿cuál es la dirección tangencial? Es esta. Y si miramos bien, la dirección tangencial es la que está acompañada por la unidad imaginaria. Y teniendo en cuenta el sentido de rotación positivo de la velocidad angular, de la aceleración angular alfa, entonces esta aceleración tangencial también es perpendicular al vector posición P, y tendría esta dirección. Por otra parte, tenemos también la aceleración normal, que es la segunda componente de la aceleración del punto P. ¿Cuál es la dirección normal? Es siempre al interior, o siempre conecta el punto de rotación, que es el origen. ¿Listo? Entonces esta sería la dirección radial o dirección normal. Esta simplemente tiene
o no tiene la unidad imaginaria, solo tiene la expresión de la relación de Euler, y cuál sería su dirección en este diagrama. Entonces siempre tendría la dirección o la flecha, la cabeza del vector siempre estaría apuntando al origen de rotación de este punto. ¿Listo? Entonces acá tenemos las dos componentes de la aceleración, la aceleración tangencial y la aceleración normal, y con ellas podemos obtener lo que es la magnitud de la aceleración en el punto P. Simplemente trazamos dos líneas perpendiculares utilizando las componentes de la aceleración, y donde se intercepten trazamos la dirección de la magnitud. ¿Listo? Entonces de hecho estos tendrían acá los símbolos, pues, de que son vectores, las flechas, y este sería como la magnitud. Listo, para completar acá el diagrama. Entonces finalmente podemos, pues, decir de que la aceleración en el punto P tiene dos componentes, una componente tangencial y una componente normal. ¿Listo? Ahora vamos a pasar a el análisis de la aceleración aplicado al mecanismo de 4 barras, al mecanismo de 4 barras simple de Grashof. ¿Listo? Ese sería su nombre completo. De nuevo, como habíamos realizado el proceso para la velocidad, debemos partir siempre de ¿qué? De el lazo vectorial, que es el siguiente. Es estas, digamos, son las formas de llegar, por ejemplo, al punto B, perdón, desde el origen, que en este caso sería O2. ¿Listo? Entonces serían la suma algebraica de los vectores de posición. Entonces desde ahí partimos. ¿Cómo podríamos entonces escribir a través de la relación de Euler cada vector de posición? Entonces podríamos escribirlo de esa manera, como ya habíamos visto anteriormente, relacionando la longitud del vector y utilizando la identidad de Euler y relacionando su respectivo ángulo. ¿Listo? Miremos que este R2 relaciona esto sería R2, este relaciona θ2, que es digamos, la posición angular de la manivela. Tenemos por acá R3, que nos relaciona θ3, que sería la biela. Por acá tenemos R4, que sería el balancín, el cual me relaciona θ4. Y por último tenemos R1, que es, digamos, esta, como lo hemos venido, pues, llamando, la bancada del mecanismo, que nos relaciona θ1. Pues ya habíamos aclarado esto. El ángulo θ1 está aquí, es el ángulo entre R1 y la horizontal, en este caso sería 0. ¿Listo? Entonces esto es R1 por acá. Como habíamos hecho anteriormente, ¿cómo podríamos continuar? Podríamos derivar la posición para obtener la velocidad. Entonces, cuando derivamos la posición, cuando derivamos todas estas funciones exponenciales, entonces llegamos a la expresión que también habíamos llegado anteriormente para ese análisis de un solo punto, donde tenemos la unidad imaginaria, la longitud de cada eslabón del mecanismo, la velocidad angular de cada eslabón y su respectivo ángulo con la fórmula de Euler, la relación de Euler. En este punto podríamos volver a derivar esta velocidad para finalmente obtener la aceleración. Entonces,
Cuando derivamos estas dos expresiones, entonces miren que obtenemos esta expresión que es un poco más larga, donde podemos ver que relacionamos las expresiones que tienen la velocidad angular al cuadrado, que serían sería la componente normal radial, y las que relacionan, pongamos por acá, digamos, aceleraciones normales, y las que relacionan las aceleraciones tangenciales, que es la que tiene, o la que relacionan las aceleraciones angulares, que serían los alfa. Ahora, para llegar a una expresión que nos defina analíticamente de los puntos de interés de A y B. Listo. Eh, en la siguiente diapositiva vamos a hablar, digamos, con detalle, o analizar con detalle las direcciones de cada punto de interés. Entonces, en este punto, con esta expresión de aceleración, podemos hacer uso de nuevo de la identidad de Euler, que la tenemos por acá, o acá más bien, acá más grande. ¿Y qué podemos hacer con ella? Miremos que para encontrar entonces estas incógnitas que nos interesan de la aceleración angular 3 y 4, entonces podemos reemplazar de nuevo el equivalente de la relación de Euler en esta expresión. ¿Listo? Entonces sería cambiar todas estas expresiones o todas estas funciones exponenciales a su equivalente de la relación de Euler, que la podemos ver acá. Entonces, ¿cómo quedaría esa expresión? Quedaría de esta manera. La expresión se va poniendo más, o se va alargando. En este punto podemos, si uno analiza esto o se sienta digamos, a desarrollar esto, uno va procurando ir separando los términos, es decir, la parte real y la parte imaginaria. Entonces vamos a ver eso. A partir de esa expresión, entonces podemos separar las partes reales y las partes imaginarias de toda esa expresión, que es una expresión para la aceleración. En este punto, ¿qué incógnitas tenemos? Entonces empecemos a revisar.
Por acá tenemos alfa 2. Este dato lo tendríamos que conocer, que es la aceleración angular de la manivela. También tendríamos o conoceríamos omega 2, al igual que omega 3 y al igual que omega 4. ¿Listo? Porque ya venimos del análisis de velocidad, entonces estos valores ya se conocen. ¿Cuáles son las incógnitas entonces? Miremos que están acá. La aceleración de la biela y la aceleración angular del balancín, que son omega 3, alfa 3 y alfa 4. Igualmente para la expresión que contiene digamos, las unidades imaginarias. ¿Listo? Entonces, en este punto tenemos un sistema de ecuaciones 2×2 y se tendría que resolver entonces para alfa 3 y alfa 4. ¿Cuáles serían los resultados? Los resultados son los siguientes. El resultado general son estos que se presentan acá a la derecha, alfa 3 y alfa 4. Por motivos de simplicidad, para presentarla de una manera más simple, entonces se definió desde la letra A hasta la F con las siguientes expresiones. Estas expresiones que tenemos acá, que nos relacionan longitudes, ángulos, velocidades angulares, como podemos ver acá, aceleraciones angulares y velocidades angulares, todos datos que ya conocemos. Entonces finalmente la expresión o el resultado de resolver este sistema de 2×2 es el que tenemos acá, y estas dos ecuaciones son las que vamos a tener en cuenta para el cálculo de las aceleraciones angulares. Listo. Ahora tenemos también que calcular las aceleraciones lineales. Listo. Las anteriores ecuaciones eran las aceleraciones angulares. Ahora vamos a hablar entonces de esas aceleraciones angulares. ¿Cuáles serían esas aceleraciones lineales? Serían las aceleraciones en los puntos de interés. Por ejemplo, en el punto A, en el punto B visto desde A, que es una aceleración relativa, y en el punto B, que sería una aceleración absoluta tanto como A también. Para ellas podemos ver entonces que tenemos las componentes tangenciales y normales, y podemos ver estas expresiones como lo habíamos visto anteriormente. Vamos entonces a hablar de estas direcciones de estos puntos para que quede claro. Entonces vamos a analizar primero esta parte, que sería la manivela. ¿Cuáles serían las direcciones o las componentes de la aceleración en esta parte? Entonces podemos ver que el origen de rotación es este, que es el punto de anclaje, y el punto A estaría aquí. La aceleración tangencial, la componente tangencial, estaría perpendicular al vector posición, que sería que sería el mismo eslabón, sería la misma manivela. Listo. Y la componente normal tiene dirección, o la cabeza del vector está dirigido hacia el centro de rotación, como lo podemos ver acá. Listo. ¿Por qué tienen estas direcciones específicamente? Más que todo la tangencial, porque el ejercicio está asumiendo que ambas velocidades angulares y la aceleración angular van en sentido antihorario. Entonces, por esta razón, más que todo por esta dirección de la aceleración angular, definimos entonces que la componente tangencial es hacia este lado. Listo, hacia esta dirección. Pero hay que tener en cuenta que, recordando lo que vimos al principio, no necesariamente las dos tienen la misma dirección. Listo. Una puede tener
un signo contrario en un mismo instante de tiempo. Ahora vamos bueno, la ecuación que relaciona esto, entonces, ¿cuál es? La aceleración en el punto A, la aceleración lineal en el punto A. Entonces, podemos partir de esta expresión, que es la expresión de utilizando la relación de Euler, y con ella podemos utilizar de nuevo la parte del coseno y el seno de la relación de Euler para reemplazarlos en estas funciones exponenciales. Es decir, el vector, eso también sería un vector, el vector de la aceleración lineal en el punto A estaría dada por esta expresión. Listo. Aquí se reemplazó simplemente la equivalencia de la relación de Euler por las expresiones exponenciales. Listo. Miremos que en esta expresión conocemos también todos los datos. Conocemos la aceleración angular 2, que sería la de la manivela, que acá está, sería un dato conocido. Y también conocemos la velocidad angular y su posición. Ahora, hablemos de la biela, que sería esta parte. Vamos a ver cómo serían los vectores para la biela. Entonces, esta aceleración sería la aceleración relativa. Eso, B visto desde A. ¿Cómo sería la dirección tangencial? Teniendo en cuenta que esta es la dirección, que sería positiva, según la regla de la mano derecha. Entonces la dirección tangencial tendría esta dirección que podemos ver como la podemos ver acá, y sería perpendicular a este vector posición RAB. Y la dirección normal o la dirección radial, recordemos que siempre está dirigida al punto de rotación, que sería este. Entonces sería hacia adentro su dirección. Listo. Que si queremos conocer la magnitud y representarla gráficamente, entonces trazamos líneas perpendiculares a partir de los dos vectores y la dirección simplemente sería este punto de la magnitud de la aceleración en el punto B, la aceleración relativa. Ahora, finalmente, miremos las direcciones del punto E, pero de manera absoluta. ¿Listo? Bueno, primero revisemos la expresión de la aceleración lineal relativa, P visto desde A. Entonces, igualmente utilizando reemplazando con la relación de Euler, tenemos podemos reemplazar pues las componentes trigonométricas, y esta sería la expresión relativa de la aceleración lineal para el punto P visto desde A. Y por último tendríamos el balancín, donde su punto de rotación sería este, O4, el punto O4, y también podríamos dibujar las componentes de la aceleración. Entonces, en este instante de tiempo, para este caso, la aceleración la aceleración angular también está en sentido antihorario. Entonces, por lo tanto, la componente tangencial tiene este sentido también. Y la componente normal la dibujamos siempre dirigida hacia el centro de rotación. Listo. Su expresión también sería similar a las demás. Utilizaríamos la relación de Euler para reemplazarlo y obtener estas expresiones de seno y coseno. Listo. Para también agregar al tema de aceleración. Entonces, como habíamos visto también la formulación de las velocidades relativas, nosotros también podemos pensar en un análogo para la aceleración. Es decir, si nosotros tenemos, por ejemplo, un mecanismo
compuesto por ejemplo por un punto A y un punto B, como podemos ver acá, y estas serían las direcciones de las tanto de la velocidad como la aceleración angular. Entonces podemos formular la aceleración o la ecuación de la aceleración relativa para este mecanismo. Entonces podemos ver que acá tendríamos, esto de hecho serían vectores, la aceleración del punto B sería igual a la aceleración en el punto A más esta expresión sería la expresión para la velocidad relativa. Estas dos, las que están encerradas en el cuadro morado y el cuadro amarillo, sería la aceleración de B vista desde A. De B vista desde A. El vector aceleración relativo. Lo descomponemos en estas dos componentes, la tangencial y la normal. Entonces podemos ver que la aceleración tangencial nosotros la operamos vectorialmente de la siguiente manera. La aceleración tangencial es la que nos relaciona la velocidad, perdón, la aceleración angular alfa, y la operamos con el producto cruz, con el vector posición. Y como habíamos visto en las primeras diapositivas, la componente normal es la que tenía el signo negativo y que relacionaba la velocidad angular al cuadrado. Aquí podemos hacer notar de que esto es un producto ordinario, simplemente es una multiplicación. Listo. Entonces de hecho estos serían vectores aquí. Listo. Este también sería un vector. Y la velocidad angular sería simplemente su magnitud. Aquí podemos pues encontrar lo que significa pues cada término para que quede también más claro. Entonces, finalizando, muchachos, el resumen de la parte del lazo vectorial de aceleración es el siguiente. Entonces, para un mecanismo de 4 barras, manivela, biela, balancín, tendremos dos aceleraciones angulares que serían las incógnitas. Entonces llevamos digamos dos resultados, 1, 2, que serían dos resultados. La aceleración angular 3 pertenece a el balancín, perdón, a la biela, y la aceleración angular 4 pertenece al balancín. Listo. Y también tenemos los vectores para las aceleraciones lineales, que son 3. Entonces, sumados con estos dos, tendríamos nosotros 5 resultados para, digamos, calcular. ¿Listo? Tanto numéricamente, que lo vamos a ver en la próxima sesión, y analíticamente, como lo estamos viendo ahora. Que hay que aclarar para estas aceleraciones lineales, para estos vectores. Primeramente, ¿por qué son vectores? Porque tenemos en cada expresión, miremos que esta es la componente tangencial o las componentes tangenciales, y estas son las componentes normales, y cada una de ellas tienen una parte real y una parte imaginaria. Entonces, ¿cómo la operamos? Cuando distribuyamos cada producto en las dos expresiones, simplemente vamos a sumar reales con reales e imaginarios con imaginarios, y los vamos a insertar en el módulo de cada aceleración. Es decir, vamos a llevar esto a una raíz cuadrada, y digamos cada expresión real y cada expresión imaginaria la elevamos al cuadrado. ¿Listo? Para obtener su magnitud como tal. ¿Listo?
Entonces este sería el resumen del análisis de aceleración y el lazo vectorial para el mecanismo de cuatro barras, manivela, biela, balancín. Y, y no, esto sería todo y muchas gracias por la atención prestada.